lo que el Señor nos hablaba el domingo pasado. No sé cuántos pueden decir que Dios le habló el domingo pasado. El Señor nos habló, nos bendijo, se reveló a nuestros corazones, pero creemos que Dios quiere seguir tratando con nuestras vidas y quiere seguir ayudándonos a poder tener mejores relaciones unos con otros. Quiere seguir ayudándonos a poder ayudar al hermano y también poder dejarnos ayudar por el hermano. Porque cuando somos hermanos, cada uno de nosotros comienza a tener una responsabilidad unos con otros. La pregunta que se hizo Caín una vez que mató a su hermano Abel, allí en el Génesis, cuando Dios preguntó por Abel, Caín dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta para nosotros a esa pregunta es positiva. Nosotros debemos ayudarnos unos a otros de tal manera que podamos guardarnos y cuidarnos. Ahora sabemos que esto requiere madurez, esto requiere sabiduría, esto requiere entender el propósito. Porque muchas veces con el afán o el deseo de ayudar a alguien, en vez de ayudarlo, lo dañamos. En vez de ayudarlo, lo alejamos. En vez de ayudarlo, hacemos todo lo que no queríamos hacer. No sé si a usted le ha pasado, pero también nos ha pasado que cuando tenemos todo la intención de ayudar y lo hacemos lo mejor posible, las personas que queremos ayudar no están preparadas para recibir ayuda. Y yo no sé usted, pero yo quiero orar en este momento porque sé que Dios quiere ministrarnos, Él quiere hablarnos. Y usted y yo tenemos que estar convencidos que es el Espíritu Santo el que nos va a ministrar en esta mañana y que es el poder del Espíritu Santo tocando nuestros corazones. Tocando mi corazón, tocando el corazón de cada uno de los que está aquí. Por eso necesitamos la sabiduría, el entendimiento. Necesitamos su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos entregando este momento en tus manos. Necesitamos que nos hables. Que esta palabra taladre nuestros corazones y traiga convicción para poder hacer lo que tú quieres que hagamos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estuvimos hablando, para los que nos visitan hoy o que no estuvieron el domingo pasado, nosotros estuvimos hablando de un tema que se titula Cuidado. Cuidado. Tienes techo de cristal. Y sale de ese pensamiento, eso que sale de la sabiduría de los pueblos, donde nos enseñaban y nos decían: si tienes techo de cristal, no le tires piedra al vecino. O no tires piedra al vecino cuando tienes techo de cristal. Porque tirar piedra requiere que va a haber una respuesta de la misma manera. Y significa que tu techo puede quebrarse, puede destruirse. Dios nos ministraba y nos hablaba de la importancia que tenía el poder entender que el techo nuestro es de cristal. Cuando Jesús enseñaba y nos decía allí en Mateo capítulo 7, nos decía que no juzgáramos para no ser juzgados, porque con la misma medida con que medimos, seremos medidos. Él nos reveló algo.
Y en esa revelación de esa palabra nos enseñaba que para juzgar solamente había que hacerlo de una manera. Si nosotros entendíamos muy claro que teníamos techo de cristal y trabajábamos primeramente en nosotros, nos evaluáramos, nos analizáramos, nos examinamos. En otras palabras, decía Jesús, si nos quitamos la viga que está en nuestro propio ojo, entonces vamos a poder ver para quitarle y ayudar al otro que tiene una paja. No sé, pero estoy seguro que en algún momento alguien le pidió a usted, mira, me cayó una basurita en el ojo, ayúdame. Y usted alguien le abrió el ojo, ábrelo bien, y usted sopló fuerte para quitarla. ¿Alguna vez lo hizo? Espero que aquí no sea de mala educación eso, pero en nuestros países se hacía. Lo hicimos nosotros para alguien y alguien nos lo hizo a nosotros. Pero usted se imagina que usted tenga una viga en el medio. ¿Cómo usted puede ver? ¿Cómo usted puede observar dónde está esa pajita, esa basurita? ¿Cómo no la puedes ver? Entonces Jesús trae una revelación poderosa y dice, quita primero la viga que está en tu propio ojo y entonces vas a poder ver bien para quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. Aleluya. A mí me encanta esto porque me revela que hay un momento en el cual sí podemos ver bien. Hay un momento en el cual nosotros podemos decir, oh, veo bien, puedo ayudar a esta persona. Nos da permiso para ayudarnos unos a los otros. Ahora, sabemos algo, hermano. Y me gusta predicar no con ideales, sino predicar aquello que podemos practicar, que de verdad podemos poner por obra, que verdaderamente podemos incorporarlo en nuestra conducta para hacerlo. Y entiendo que es muy difícil tener este nivel de ayuda en el formato de iglesia que tenemos. Porque en la iglesia primitiva, la iglesia estaba motivada o crecía a través del discipulado. Y el discipulado no era más que un acompañamiento al creyente que empezaba, a la persona nueva, y aquella persona con mayor madurez acompañaba y le ayudaba en el proceso. Hoy en día, nuestra iglesia, la mayoría de nosotros nos vemos solamente el domingo. Algunos que son compañeros de trabajo se ven aquí, se ven en el trabajo y eso puede ayudar. Algunos que tienen un poquito más de relación extienden para otro día. Pero lo cierto es que si queremos tener una iglesia saludable, tenemos que ser una iglesia que entienda la importancia del discipulado, que entienda la importancia de ayudarnos mutuamente. Que si las personas son nuevas y llegan a nuestra iglesia, debemos acompañarlos y ayudarlos a crecer. Amén. Y hay que hacerlo, por supuesto, con sabiduría. Amén. Y lo primero que el Señor nos enseñaba era, tenemos techo de cristal. Hay que centrarse en la viga que tenemos. No significa perfección, no significa que vamos a estar completamente libres de pecado. Significa que tú y yo, antes de pensar en ayudar a alguien, somos personas que nos cuidamos y nos ayudamos a nosotros mismos primero. Partimos de una premisa. La premisa es: yo también he tenido cosas en el ojo como tienes tú. Yo también estoy trabajando en mis pecados. Yo también estoy trabajando en mis defectos.
yo también estoy trabajando en aquellas cosas que tengo que arreglar. Entonces, cuando tú y yo mostramos a las personas que le queremos ayudar, que somos personas que podemos ponernos en su lugar y que no estamos en un pedestal o en una tarima observando desde alto a alguien que ha alcanzado un nivel y le señala a los demás cómo debe llegar a ese nivel, sino que nos bajamos al nivel de la persona, bajamos al hueco donde está, al fango donde se encuentra, nos embarramos otra vez del fango y decimos, aquí estoy para ayudarte a salir. Ahora, la decisión que no nos gusta muchas veces y más en estos tiempos, porque sabemos las consecuencias que trae a veces querer ayudar a alguien. Hemos sufrido decepciones cuando lo hemos hecho y alguien se pone bravo, se pelea de nosotros, ya no nos quiere mirar, ya no nos saluda como antes, cambia con nosotros porque se nos ocurrió tratar de ayudarlo. Aleluya. Eso cada día ha estorbado el proceso de discipulado, de ayuda. Yo estuve en esa iglesia hasta que empezaron a meterse en mi vida. No es que quieren meterse en tu vida. Es que cuando tú y yo queremos crecer, necesitamos los unos de los otros. Amén. Cuando tú y yo queremos crecer, necesitamos que alguien que ve lo que quizás nosotros no vemos nos ayude, o que sabe lo que nosotros no sabemos, nos indique el camino. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nadie de aquí puede decir, yo lo alcancé todo, ya tengo un nivel que nadie me va a poder enseñar nada. Nadie, hermano. Por muchos años que llevas en el Evangelio, todavía tenemos mucho que aprender. Amén. Empezando por el pastor, empezando por las personas que están en experiencia de muchos años. Todos necesitamos los unos de los otros. Aleluya. Yo he visto personas ya de mucha edad, estoy hablando 80 y pico, 90 personas que han podido cambiar cosas que tuvieron por 40, 50 años haciéndola y después cambiar de parecer. Y créeme, lo tengo de muy cerca. Me quedó de muy cerca mi abuelo. Lo vi cambiar pensamiento. Que él mismo me decía, hace 30, 40 años alguien me decía que yo iba a pensar de otra manera y le iba a decir, estás loco. Pero que alguien después de 80 y pico de años vividos, 90 años vividos, 50 y tantos años, 60 años de cristiano, haga un cambio, un reajuste en su manera de ver las cosas y cambie. Oh, hermano, eso es glorioso. Amén. El dicho que nos decía, árbol que nace torcido, ese tronco jamás endereza. Siempre que no caiga en las manos de Jesucristo. Porque cuando alguien comienza en las manos de Jesús, Dios puede cambiarlo y transformarlo. Ahora, tenemos que, en este deseo de ayudar y deseo de que nos ayuden, tenemos que aprender a escoger entre piedras o limones. ¿Cuál escogerás? Es la pregunta. ¿Piedras o limones? Lo cierto es que de una pedrada podemos matar a alguien. Se pueden romper los cristales de su techo. Y por lo tanto vamos a ser juzgados de la misma manera y nos van a romper los cristales de nuestro techo. Más tarde o más temprano, porque Dios no se equivoca. De la manera que juzguemos, seremos juzgados. Uno de los ejemplos clásicos de la Biblia es el ejemplo de David. Trataré de parafrasear este ejemplo. David decidió no ir a la batalla. Y en ese día empezó a observar la ciudad y de lejos vio
a una mujer muy hermosa bañarse. Este hombre decidió mandarla a buscar, tuvo relaciones con ella y tristemente cayó en pecado. El pecado siempre tiene consecuencias. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que en su amor, cuando caigamos, las consecuencias sean las menores. Pero una de las consecuencias de este pecado, usted lo puede encontrar en primero de Samuel, si mal no recuerdo, capítulo 2 en adelante. Una de las consecuencias fue que ella salió embarazada. Tenían un problema serio. Querían mantenerlo oculto. Quería que nadie lo supiera. Ella estaba casada con Urías Eteo. La mayoría de los que están aquí conocen la historia. Y él decidió buscar la manera de ocultar este embarazo ilícito, este embarazo que había sido producto de este pecado. Y mandó a buscar a Urías, que estaba en el campo de batalla. Era uno de sus 30 valientes, era uno de los hombres más valientes que tenía. Un guerrero tremendo, poderoso en batalla. Y después de compartir con él, le dijo: vete a tu casa. La idea era que él fuera y durmiera con su esposa y así tapar aquel embarazo y por tanto tapar de alguna manera aquel pecado. Urías, que era un hombre leal, un hombre de principio, no quiso regresar. Él lo dijo en el pasaje muy claramente: yo no puedo regresar mientras que el ejército de Jehová está en batalla. Yo no puedo estar recibiendo honores. Yo no puedo estar durmiendo en una cama cómoda mientras que el ejército está durmiendo a la intemperie. Y decidió no regresar, incluso aún fuera de sí, aún borracho. Lo encontraron en la puerta del palacio y no regresó. El deseo de ocultar el asunto era mucho más fuerte y había más desesperación. Y David acudió a una cosa terrible. Cada vez que nosotros intentamos ocultar el pecado, van a pasar cosas más terribles. El pecado es una cadena. Lo mejor es enfrentarlo. No estoy hablando de declararlo, ni decírselo al vecino, ni llamar a ningún lugar. Es confesarlo, reconocerlo, porque el pecado es como una cadena. Un eslabón lleva a otro. Si no lo enfrentamos, si no decimos: yo tengo que dejar esto, si no lo enfrentamos como es, hermanos queridos, nos va a dar a otra cosa peor. Y así fue en la vida de David. David decidió quitarle la vida a Urías. Como no tenía el valor y sabía que iba a ser muy evidente, no podía hacerlo con sus propias manos. Y escogió una idea brillante desde el punto de vista humano: que muera en manos de sus enemigos. Y escribió una carta que solamente podía leer Joab, el jefe del ejército. Y en esa carta decía explícitamente: Urías debe morir, tienes que ponerlo en el lugar más peligroso que exista y por favor asegúrate que muera. Eso significaba: quítale ayuda, quítale protección, déjalo que muera. Evidentemente, el jefe del ejército cumplió las órdenes del rey y así sucedió. Recibió la noticia de que Urías murió. Una vez que Urías murió, David se sintió seguro de que el asunto iba a quedarse oculto y recibió a la mujer de Urías en su casa, a Betsabé, como su esposa. Sucede que cuando él pensaba que todo esto había quedado en silencio, Dios le habló al profeta Natán y le dijo: ve y preséntate al rey. Y Natán se presentó de una manera tremenda. Los que no conocen la historia se los voy a explicar rapidito. Le dijo: había un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchas vacas, tenía mucho ganado. Venía de camino y encontró un hombre
que tenía una sola ovejita, que la cuidaba, se había criado con él, se había criado con sus hijos, la tenía mucho aprecio. Y este hombre tuvo hambre y decidió, en vez de comer de tantas ovejas que tenía, de tantas vacas que tenía, decidió agarrar la ovejita de aquel hombre, su única ovejita, y la mató y se la comió. David encolerizado, David bravo, molesto, dijo: ese hombre tiene que morir. Era el efecto de un hombre que rechaza lo malo. Pero si nosotros miramos, él no tuvo el cuidado de primero revisar si tenía una viga dentro de su propio ojo. Él miró todo el escenario que le pintó Natán y observó ese escenario y se olvidó que había que revisarse primero, que había que analizarse primero para poder dar un juicio justo, para poder juzgar con exactitud, de la manera que Dios quería. Él tenía que revisarse, pero no lo hizo. Y juzgó premeditadamente, rápido, dijo: ese hombre tiene que morir y debe pagar por la oveja 4 tantos más, 4 ovejas más. Y Natán, que había recibido la palabra de Dios, le dijo así directamente, mirándole a los ojos: ese hombre eres tú. Qué terrible, ¿verdad? Esto es una de las historias que nos ilustran a nosotros cuando somos rápidos en juzgar, y que el juicio y la medida con lo que lo hagamos va a tener consecuencias terribles. En el caso de este hombre, que era un hombre conforme al corazón de Dios, dígase David, un rey de Israel, un ungido de Jehová, las consecuencias iban a ser mucho más terribles todavía. Al que más se le da, más se le demanda. Personas que puedan hacer lo mismo, pero que no tienen lo que recibió David, no van a recibir la misma demanda de parte de Dios. Pero en el caso de David sí iba a ser serio. Quiero aclarar esto, que no significa porque usted haya tenido una calamidad o haya tenido un problema muy serio en su vida, en su familia, usted esté recibiendo, o yo estoy diciendo desde aquí que usted está recibiendo las culpas de algo que usted juzgó anteriormente. Job no juzgó mal, Job no hay evidencia de que haya hecho un juicio mal, y en un día murió toda su familia, menos su esposa. Murieron todos sus hijos y le quitaron todo. No hay una evidencia de que haya hecho algo. Por lo tanto, no saquemos conclusiones precipitadas. Dios es el que tiene el control y el que nos revelaría a nosotros si por un juicio malo nosotros está pasando lo que está pasando. Pero en el caso de David fue literalmente así. David tuvo que pagar con 4 tantos. El hijo que había en el vientre de Betsabé por aquel pecado murió, primer tanto. Uno de sus hijos violó a su hermanastra y murió. El hijo que mató a su hermano Absalón murió. Y faltaba uno más, y Adonías se rebeló una vez que Salomón había sido escogido como rey y murió. 4 hijos. Ese hombre tiene que morir. Eso fue lo único que en la misericordia de Dios no sufrió David. Vas a pagar con 4 tantos, pero no vas a morir. Él tenía que ver las consecuencias de aquel juicio premeditado, apresurado. Ese juicio que no se hizo revisando. Entonces, esta historia, hermano, nos ilustra a nosotros que a la hora de escoger entre piedras y limones tenemos que saber escoger. Porque si escogemos piedra, nos va a recibir para atrás. Los limones son diferentes. Los limones
tienen una característica, no matan a nadie. Y la vamos a revisar ahorita. Tenemos que aprender a escoger. Ahora, hay piedras que no podrán ser tiradas nunca. La piedra que nunca tendremos el derecho de tirar, aunque eso no significa que no la tiremos. Este es un pasaje muy especial. Había sido sorprendida una mujer en el acto de adulterio y la ley decía que debía ser apedreada. Se lo trajeron a Jesús para poder tentarle y le dijeron, ¿qué tú dices? Jesús le dijo, al insistir ellos en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Nunca tendremos el derecho de tirar esa piedra, porque todos somos pecadores, porque todos pecamos, todos le fallamos a Dios, aun cuando le conocemos, aun cuando llevemos mucho tiempo en los caminos del Señor. No podemos estar ni tenemos el derecho a tirar esa piedra. El juicio de esta señora se suspendió inmediatamente, porque aquellos hombres, desde el más antiguo, mira qué bueno que dije antiguo y no dije viejo, porque viejo está prohibido aquí. Ya me alzaron los ojos algunos. Empezó a salir de aquella, empezaron a botar las piedras y dejaron el juicio. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno lo hizo? Y dice, no, ninguno, Señor. Y Jesús, que era el único que podía tirar la piedra, créanme, Jesús podía agarrar todas las piedras que estaban en las manos de aquellos y podía lanzarlas. El único que no tenía pecado decidió no hacerlo. Ese es nuestro Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es nuestro Cristo. ¡Aleluya! No importa lo que hayas hecho, no importa las cosas que en el pasado hiciste. Si vienes a Jesús, el Señor no va a tirarte piedra. El Señor te perdona. El Señor te transforma. El Señor te hace un hombre y una mujer nueva. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y de amor y de gracia para nosotros. Olvídate de ayer y comienza a vivir una vida nueva con Cristo en el nombre de Jesús. Ahora, hay otras piedras que no estamos autorizados a tirar. Y quiero decirte esto con todo respeto. Ni piedras, ni limones, cuando es perjudicado el que está ausente. No hay derecho para hacerlo. Se llama murmuración. Y yo les traje hasta la definición. Me encantaría que lo entendieran, que lo revisaran, que se lo aprendieran, que lo recitaran en casa, que todos los días en la mañana dijeran, murmurar es juzgar en perjuicio de alguien que está ausente, negándole el derecho a defenderse. Eso se llama murmurar. Y quise ser benévolo en esta mañana y no les traje todos los versículos que hablan en contra de la murmuración y en la lista de pecados que se encuentra la murmuración. Incluso podía haberle traído hasta una fórmula matemática que me ha ayudado muchísimo. Pero todos los que son matemáticos se las voy a decir sin habérsela traído en esquema. Pero es muy sencilla. Si murmuración es igual a pecado y fornicación, adulterio, homosexualidad, robo, asesinato es igual a pecado, entonces murmurar es igual a cualquier otro de los pecados. Porque no hay pecados grandes ni chiquitos. El pecado es pecado. No somos mejores que otra persona
ni podemos pensar por un instante porque supuestamente su pecado se ve más o su pecado es más grande o la sociedad lo condena más. Si yo soy un murmurador, también soy tan pecador como él. Y eso hay que interiorizarlo, eso hay que metérselo en nuestras vidas. Yo soy un poquito exagerado y digo en los riñones, digo yo. ¿Sabe que las versiones antiguas de la Reina Valera, la versión que más leemos nosotros, no decía corazón, decía te amo con los riñones? Era una forma, porque en aquel entonces los traductores pensaban que los riñones eran la parte más importante del cuerpo, y eso es lo que dice en el hebreo, lo que se dice era la parte de nuestro ser más importante. Entonces pasó al corazón como una de las partes más importantes de nosotros. Por lo tanto, a veces yo digo los riñones, para acordarme que es todo mi cuerpo, no solamente el corazón. Nosotros tenemos que interiorizar que cualquier juicio que se haga, fíjese, juicio, recuerden que es una evaluación, es algo que hacemos acerca de una situación y que podemos valorar esa situación o esta persona lo que está haciendo, el hecho de lo que está haciendo. Eso no significa que siempre es malo. Por eso está la palabra en perjuicio. Porque yo puedo estar hablando de un hermano que está ausente y estar hablando bien. Y el hermano Eduardo, ¡oh, qué bien me cae el hermano Eduardo! El hermano Elga, ¡oh, tremendo, qué bendición es conocer al hermano Fernando! Y yo poder estar hablando de ellos todo el día con otros hermanos. Estoy bien. Yo lo único que le aconsejo es algo. Cuando usted escuche que alguien habla bien de otro, tenga una alerta. La alerta es con una palabra, una palabrita, una sola palabrita. Cuando diga pero, ahí mismo pare la conversación. Ahí diga no, ya. Hasta ahí. Me encantó todo lo que hayas dicho de este hermano. Me encantó todo lo que hablaste, porque tanta culpa tiene, decimos en nuestro país, el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. No lo entienden, pero nosotros en nuestro país somos famosos por matar vacas ajenas. Y entonces era culpable que estaba velando al dueño, era culpable que le aguantaba la pata y era culpable que se comía la vaca también. Sin decir el que la mataba también. Entonces fue un dicho que salió de esa cultura nuestra. Pero en Dios también es importante. Si yo oigo una murmuración, tengo que ser activo para ayudar a mi hermano que está cayendo y decir, hermano, por favor, esta persona no está aquí, estás perjudicando su memoria, estás poniendo algo negativo en su contra y yo, por respeto, te pido que no lo digas más, no lo hagas más. Si tú tienes algo que decirle a esta persona o decir de esta persona, yo te pido que lo hagas frente a frente y se lo vayas a decir a él. Porque esto lo está perjudicando. Esto lo está dañando. Su imagen está siendo afectada. Entonces, la murmuración es uno de los juicios que no se pueden permitir. Que no podemos nosotros aceptar. Se había ido, ¿verdad? Pero lo vamos a poner otra vez. Espero que el internet me responda. La murmuración es algo que nosotros tenemos que cuidar. Ahora, quiero que lo vuelvan a leer. Si me puedes dar la otra diapositiva. ¿Lo decimos? ¿Lo decimos? ¿Quieren repetirla conmigo? Amén. ¿Lo quieren repetir? Sí. Para ver si nos la aprendemos. 1, 2 y 3. Juzgar en prejuicio de alguien que está ausente, negándole el derecho a defenderse. Yo estoy haciendo algo en prejuicio de alguien y le estoy negando el derecho a defenderse. Eso se llama murmurar. No vamos a venir a hablar de murmuración. Es importante que sigamos adelante. Ahora, ¿por qué limones? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué en vez de piedra, limones? Es para ayudarnos. Los limones, aunque duelan, no matan. ¿Usted ha escuchado a alguien que lo mataron por un limonazo?
Pero sí duele. Porque a nadie que le llame la atención, y quiero decirle, hermano, que se hace más difícil cuando eres pastor, porque todo el mundo espera que nosotros los pastores estemos en un nivel de encumbrados de santidad y de perfección tan grande que nosotros tenemos esa expectativa que nos dan las personas y nos cuesta a veces que alguien nos señale algo. Incluso algunos no lo soportamos. Y hasta aquí el hermano llegó. Porque se atrevió a pasar una línea que no tenía que atravesar. Y lo hizo con amor, y lo hizo, ya usted sabe qué, y puso, y no solamente fueron limones, sino que eran limones ricos, de verdad, sabrosos. Y hizo todo perfecto, pero me dolió. Y no soporto que alguien me señale. Eso es difícil, no lo voy a negar, por eso duele, pero no mata. No podemos pensar que si tenemos que ayudar a alguien a cambiar una conducta, les va a caer de maravilla. Porque recuerden que los limones tienen cáscara. Y no solamente que te duelen el golpe, sino que la cáscara, si la persona se la quiere comer, ¿qué le va a pasar? Le va a caer mal, es amarga. Entonces el consejo que cuando te tiren limones, no te comas las cáscaras, pero no botes el limón tampoco. No botes el limón. ¿Haz qué? Una limonada. Entonces, ¿cuál es el consejo que damos hoy? Cuando vas a ayudar a alguien, escoge limones. Sabes y entiendes que no le va a gustar, pero darle solución. Dile, no te comas la cáscara. Yo también me han lanzado limones y no me he comido la cáscara y me ha ayudado. Pero tampoco he botado el zumo porque ha salido una limonada muy rica y me ha refrescado y he podido seguir adelante. Gloria a Dios. Entonces, todo eso, hermano, tenemos que saberlo. Usted dice, pastor, pero qué difícil usted está poniéndolo todo. Qué difícil será ayudar a alguien, hermanos queridos. Dios quiere que tú y yo ayudemos, pero tenemos que hacerlo bien. Aleluya. Sí, Señor. Porque de lo contrario no ayudamos. Porque se ha vuelto cada día más difícil y se ve al hermano cometer errores y no se le dice nada y no se le habla y no se le ayuda y está como aquel atalaya que ve que el enemigo viene a atacar y ni se da por enterado y no avisa y la persona está siendo atacada y él todavía no da anuncio de que hay un ataque y que van a ser consecuencias peores en su vida y que él tiene que saber lo que está pasando. Porque si no nos ayudamos unos a otros, hermanos queridos, nuestra vida va a ir de mal en peor. Nos necesitamos unos a los otros. Amén, sí, Señor. Es verdad que Dios muchas veces usa este tiempo, ¿verdad? Usa nuestras vidas. Hierro con hierro, ¿qué? Se abusa. Nos empezamos a chocar. Y chocamos en el templo. Y no me gustó donde te sentaste. Y chocamos comiendo y te comiste la última empanadita que me tocaba a mí. Y como me ha dolido esa empanada. La tengo ahí, cada rato hablo de las empanadas. Ya la hermana María cuando trae, ella no está hoy aquí, cuando trae empanadas dice, déjenle una al pastor, déjenle una. Parece que sufrí mucho el asunto. No, todo lo que tiene que ver con comida yo lo sufro, créanme. Yo lo sufro. Y todo eso, hermano, pero vamos madurando y entonces, a ti te hace caer esto, a ti te saca de paso esto, entonces Dios permite que pasen más y más y más, porque tenemos que pasar la prueba, porque tenemos que madurar, porque tenemos que crecer.
y aquellas cosas que nos cuestan y volvemos a caer. Yo recuerdo un hermano que me dijo así, un hermano que sufría el mismo síndrome mío de la ira. Él me dijo, hey hermano, no pueden controlar más a los jóvenes porque me sacan de quicio. Y le digo, precisamente lo que Dios va a permitir es que más jóvenes estén alrededor tuyo para que te saquen de quicio. Para que tú y yo entendamos. ¿Se entiende eso de salir de quicio? ¿Entienden eso, verdad? Te saquen, ¿verdad? De tus cabales, te sacan de tu confort. Porque vas a necesitar. Ahora, tú y yo vamos a ir creciendo cuando estas cosas pasan. Tenemos que decidir crecer. Entonces, ¿qué nos va a suceder? ¿Qué nos pasa muchas veces? Que no crecemos. Hermanos queridos. Porque no aprovechamos esa oportunidad para cambiar. Criticamos al que nos dice algo o al que hace algo y no nos concentramos en nosotros. Y aquí está lo que último quiero compartirle. ¿Cómo hacerlo con limones? Número 1, y a modo de conclusión, recordar que tengo techo ¿de qué? De cristal. O sea, es como si la piedra se convirtiera en limón. Una vez que ya yo empiezo a recordar, si David lo hubiera hecho así, cuando Natán hubiera venido a él, pongámonos en algo supuesto, una suposición. Pero estoy seguro que si David, cuando Natán terminó la historia, David hubiera dicho, perdóname Dios. Yo sé que yo soy ese hombre. Yo sé que yo hice eso mismo. Se olvida del hombre por un momento y empieza a concentrarse en el hombre que era él. Yo pequé, profeta. Yo fallé a Dios. Y tú lo que estás diciendo, eso es lo que yo hice. La historia hubiera sido otra. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Pero el juicio perpetuó el problema. El juicio que él hizo estaba lleno de piedras, no limones. El juicio que él hizo fue sin pensar en que él tenía techo de cristal. Se olvidó que tenía techo de cristal y lanzó un juicio. El juicio que hizo, lo hizo con arrogancia. Cuidado con la arrogancia. La arrogancia es algo que nos visita a todos. Nadie está exento de la arrogancia, del orgullo, de la soberbia, de creernos superiores a otros, de pensar que tenemos el derecho a sentarnos en un tribunal para juzgar a otros. David dijo, yo tengo el derecho para juzgar este caso. Yo voy a juzgarlo. Yo soy el juez. Yo soy el que no ha hecho nada. En otras palabras. Y quiero decirte, hermano, recordé en esta semana algo que fue producto de la arrogancia en mi vida. No voy a tener tiempo para explicarlo todo. Pero el Señor empezó a usarnos allí en Colorado y empezó a hacer crecer la iglesia. Y una de las cosas que empezó a suceder es que empezamos a tener un copastor. Tuvimos pastores asociados al lado nuestro. La iglesia seguía creciendo. Fui elegido presbítero. Y mi corazón se llenó de arrogancia en un momento. Porque yo empecé a ver otros pastores que llevaban muchos años en Colorado, que ninguno tenía copastor, que ninguno tenía pastores asociados con ellos. Y en mi corazón los critiqué. En mi corazón, y digo en mi corazón porque me pasé toda la semana pensando que si en algún momento lo dije expresamente a alguien. Seguro que lo hice, no lo recuerdo, pero seguro que lo hice, porque del pensamiento del corazón habla la boca.
Seguro que en algún momento dije, yo no entiendo cómo los pastores aquí no tienen copastores, no tienen pastores asociados. Qué hombre, qué personas de poca fe, de poca visión, porque cuando uno tiene otros pastores, uno crece. Seguro que lo hice, pero la arrogancia estaba ahí, hermano. Después sufrí cosas en mi vida. No voy a entrar en los detalles. Quizás en otro día lo puedo decir, no tengo ningún problema en decirlo. Siempre me cuido de no decir nombres, así que... Pero sí sufrí cosas que después me hicieron entender por qué otros pastores muchas veces deciden no tener copastores, no tener pastores asociados alrededor de ellos. Y la soberbia me hizo a mí criticarlos y juzgarlos sin conocer su historia. Pero Dios en su misericordia me hizo pasar por las cosas que muchos de ellos pasaron cuando tuvieron la misma visión que yo. Y si bien entiendo todavía que es una visión auténtica y es una visión buena, no puede ser nunca para compararnos con otro, ni pensar que tenemos el derecho de criticar a otro, ni pensar que somos superiores a otros, porque nosotros estamos haciendo algo y otros no lo están haciendo. La soberbia y la arrogancia, hermano, es algo terrible. Y si usted está teniendo situaciones que usted se cree con el derecho de juzgar todo, y pone un video y ya puedo juzgar a ese pastor, y pongo te enteras de otra iglesia y ya yo puedo juzgar a ese pastor, y ya y todo, yo tengo el derecho de criticarlo todo, yo tengo el derecho de decir todo contra todo el mundo, y yo tengo el derecho de yo soy el perfecto, y yo no peco, y yo puedo hablar de esta denominación, y puedo hablar de este movimiento, oh, cuidado, hermano, porque puede ser víctima de arrogancia. Y la arrogancia hizo ciego a David en el momento que le estaban revelando su pecado de la manera que lo hicieron. Que Dios nos ayude. Y quiero decirte que los que están al lado tuyo se dan cuenta de cuando somos arrogantes. No piensa que engañamos a las personas. Hace poco alguien me dijo, yo vi en una persona mucha arrogancia cuando hablaba. Y yo lo había visto también. Pero usted sabe qué hago con la arrogancia. No puedo hacer nada. Solamente decir, el Señor, si hay alguien arrogante, la Biblia dice que el que se exalta, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios le exalta. Si hay alguien arrogante, no se puede hacer nada. Si es un hijo de Dios, Dios va a hacer algo con él. Cuando tú y yo tenemos arrogancia, no pienses que vamos a llegar muy lejos. Algo nos va a pasar a nosotros, como me pasó a mí. Algo nos va a pasar que vamos a ver que hemos sido arrogantes, que hemos sido prepotentes, que nos creemos con el derecho de juzgar y señalar a todos. Todo el tiempo con los dedos hacia allá. Todo el tiempo así, señalando. Pero qué tremendo, ¿verdad? Ahí, mire qué bonito esto. Te estoy señalando, 1 para el Señor y 3 para mí completamente. 3 completamente para mí, porque al final voy a recibir todo lo que yo señale en otros, lo voy a recibir yo. Y es triste. No ataques para defenderte tú. Esto es algo peligroso. Peligroso. Y usted sabe de qué habla esto, de un sistema que tenemos todo de autodefensa, ¿verdad? Que se llama proyección. A veces lo que atacamos en otro es para que no se vea lo que somos nosotros. Lo que decimos de otro tiene que ver con nosotros. Por eso usted ve personas que están hablando siempre de algo, criticando algo, condenando algo, y de buenas a primeras usted ve que cayó en eso mismo que criticaba tanto. Dice, ¿cómo es posible? Porque estaba proyectándose. Le estás diciendo a otro murmurador, le estás diciendo a otro mentiroso, le estás diciendo a otro que son esto, que son lo otro, y al final lo que estás proyectando. Créeme, hermano, lo he podido ver, lo he podido visualizar en mi vida. Personas que juzgaban a otra persona
y traían una lista de condenación. Y después cada una de esas cosas se revelaron de que era lo que sufría esa persona. Y la persona que recibía la acusación decía, ¿de qué estás hablando? Yo recuerdo que esta persona decía, pero no me estás juzgando por lo que yo sí soy. Estás revelando y diciendo cosas que no soy yo nada, no tiene nada que ver conmigo. Estás hablando de otra persona. Ah, pero yo sí soy esto, yo sí soy lo otro. Si tú me hubieras dicho eso, yo te lo tengo que aceptar. Pero estás atacándome por un área que no tiene nada que ver conmigo. Ahora, es importante decir, cuando alguien recibe un juicio de esta manera, uno tiene que decir, cuidado, porque a veces reaccionamos con tanta ira, con tanto enojo, porque alguien nos señaló, porque alguien nos criticó, y eso no soy yo. Cuidadito, hermano, cuidadito, porque eso también es arrogancia. Si te dicen mentiroso y no eres mentiroso, o están diciendo que has dicho una mentira y no fue así, hermano, no te enojes tanto, porque eso podía ser y mucho más si no hubiera sido por la gracia de Cristo. No sé si usted lo logró captar. No sé si tú y yo lo logras captar. Te pueden señalar de todo y tú puedes decir, bueno, es injusto lo que estás diciendo de mí, pero eso podía ser y más si no hubiera sido por Cristo. Porque si algo soy, se lo debo a Él. Si algo soy, se lo debo a Cristo. Si algo no soy, también se lo debo a Cristo. Y mire qué fácil, usted y yo salimos rápido de responsabilidad. Porque la soberbia y la arrogancia me puede llevar entonces, esto yo no lo haría nunca. Cuidado. Mira, nunca diga eso. De esa copa yo jamás voy a beber. Decíamos nosotros, no tires escupida para arriba. Decíamos, ¿lo decían ustedes igual? No, esto es un dicho, horroroso, ¿verdad? No vamos a darle mucha explicación. Pero si uno decía, no escupas para arriba, es porque cuando usted escupe para arriba, ¿qué va a pasar? No hay manera, te va a caer arriba, mi hermano. Entonces tú tienes que estar, mira, cuidadito, cuidadito. ¿Te dijeron algo? Ah, sí, claro, nos causó molestia porque yo no soy eso que me estás diciendo. Pero también tenemos que entender ese podría hacerlo si Cristo no me hubiera transformado. Amén. Si no fuera por la gracia de Dios, porque yo no soy mejor que nadie. Yo no soy más que nadie. Si yo veo un pastor que ha caído, un pastor que ha fallado, yo tengo que llorar con él. Yo tengo que decir, Señor, gracias porque has tenido misericordia de mí, porque yo podía ser él. Yo podía haber pasado por lo mismo de él. Y tú, por tu misericordia, no me has permitido. Has dejado que la vieja naturaleza mía esté frenada y yo no caer en eso. No, enseguida yo sabía que iba a caer. Mira todo lo que iba a pasar y tratar de tener un espíritu como si nosotros fuéramos impecables. ¡Cuidado! Señor nos ayude, hermano. Pastor, pero me está quitando casi todo para... A ver, claro, esa es la idea. Que ayudemos, pero que ayudemos siempre con el corazón, con el amor. Poniéndonos en el lugar de ellos. Cuando nos ponemos en el zapato, se llama empatía, ¿verdad? De la persona, estamos diciendo, a lo mejor yo haría eso y más. El hermano montó en cólera y dijo 400 cosas, hay que juzgarlo. ¿Qué le hicieron al hermano? Pues yo hubiera pasado por lo mismo, quizás peor. Le doy gracias a Dios porque no me pasó a mí, porque tú ves que él cogió una piedra y la tiró, a lo mejor yo cojo un machete. El hermano cayó, hizo lo otro, a lo mejor hubiera sido yo igual, hermano. Con ese tipo de tentación y con estas cosas y enfrentarme a esta situación, a lo mejor hubiera sido peor. Cuando, hermano, no somos tentados, no la busquemos. No la busquemos. Yo recuerdo a mi cuñado, él puedo hablar, eso sí puedo hablar, él no se va a poner bravo conmigo. Pero él era recién convertido y él era
guapetón. Nosotros guapetón no es solamente que son guapos, sino que son palentonados, ¿no? Él había practicado artes marciales, él era fuerte, era bolseador, había acuchillado a alguien en la universidad, en el preuniversitario. O sea, el hombre era duro. El hombre se convierte a Jesucristo, Dios hace una obra tremenda, pero... Dije el pero. Cuidado con este pero. El hermano empezó con algo que nos hicieron. Dice, si esto me lo hubieran hecho en el mundo. Sí, en esto. Y yo le decía, cálmate, papito. No, pero si me lo hacen ahora, pero si es en el mundo, usted. Y yo, suavecito. Yo le dije una palabra. Yo recuerdo que le dije una palabra. Le dije, no cuques al diablo. ¿Saben la palabra cuquear? Sí. Provocarlo. No lo provoques. Cuidadito. Se acabó la corriente. O el poco alumbramiento que teníamos en ese tiempo, nos los quitaron. Íbamos para la iglesia. Y habían unos muchachos que lo conocían bien, sabían que él era bravo, pero no les importó porque como estaban cubiertos de la oscuridad, agarraron una guayaba verde. ¿Saben lo que es la guayaba verde, verdad? Y le han dado un guayabazo en la espalda. Y mi cuñado se quedó sin hacer nada ni decir nada. Y le dije, te lo dije, no cuques al diablo porque te va a presentar otra situación más para ver cuánto tú vas a aguantar y cuánto va a salir de ese hombre viejo que tú llevas todavía ahí adentro. Y eso se llama arrogancia. Miren, si usted era lo que era en el mundo, mire, entiérrelo en el nombre de Jesús y diga, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Aleluya. Y si puedes ayudar, y este es el último punto, enséñale cómo se hace limonada. Si no tiene azúcar, llévele el azúcar. Si no tiene una batidora, préstele la batidora. Pero oriente a la persona cómo vencer. Esto que estamos haciendo es ayudándonos a vencer. Ayudándonos y cuidándonos a todos para que podamos seguir adelante. ¿Cuántos lo quieren en el nombre de Jesús? ¿Cuántos quieren decirle al Señor, yo quiero cuidarme? Yo quiero hacerlo bien en el nombre de Jesús. No hemos terminado, pero aquí ya terminamos. Dios le bendiga mucho, hermano. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.